Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos has regalado a nosotros mucha misericordia al permitirnos recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, porque nosotros reconocemos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero con tu amor tú nos rescataste a nosotros y nos has redimido. Ya no vamos camino al infierno, sino que estamos preparados para entrar al paraíso, donde tu misericordia y tu bondad, Señor amado, se van a manifestar con más claridad cuando estemos allí nosotros gozando de tu presencia. Te pedimos que mientras vivimos en esta tierra, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos pueda dar mucha certidumbre y mucha paz en todo lo que hacemos conforme a tu voluntad. No nos dejes desmayar, sino que ayúdanos a perseverar muy bien en la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cruzando el velo. Sí, vamos a estudiar hoy un poquito así. Cruzando el velo. ¿Cuál velo? ¿Y por qué hay que cruzarlo? ¿Y para qué hay que cruzarlo? ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ¿dónde entró Él? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Una pregunta para los hermanos. ¿Dónde entró Él? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? ¿Dónde dice la Biblia que entró Él? ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué es el lugar santísimo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Resulta que en el Antiguo Testamento se encontraba, en el Antiguo Pacto, se encontraba el tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar llamado el lugar santo. Entonces, el lugar santo va a ser de aquí para atrás. ¿Sí? Patio, lugar santo. Y de aquí para adentro, el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, se dividía en tres partes, pero vamos a ver las primeras dos primero. Aquí, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo entraban todos los sacerdotes para ministrar y hacer sus servicios. En el lugar santísimo, aquí adentro, entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué separaba el lugar santo del lugar santísimo? El velo. ¿Qué es un velo? Sí, una cortina que impedía la entrada libre de cualquier persona ahí. Ahí solo entraba el sumo sacerdote. Entonces, en el capítulo 4 del libro de Levítico, versículo 2, se nos muestra un poquito esto, ¿sí? Capítulo 4, versículo 2 de Levítico. ¿Lo tienen, hermanos? Mire, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, como por ignorancia, eso significa yerro, por ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Verso 3, aquí hay una pequeña separación importante. Si el sacerdote ungido, el que se encargaba de entrar al lugar santísimo, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, tenía que hacer un sacrificio antes de entrar al lugar santísimo. Versículo 4. Sí, 4. Traerá, así 4, ¿verdad? Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Para cortarle aquí, para desangrarlo. Versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Ya tenía que entrar. 6. Vamos a leer juntos, ¿sí? A ver. 1, 2 y 3. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. ¿Cuántas veces? 7. Número perfecto. 1 hacia el velo, 2, 3,
4, 7 veces antes de cruzar. Si el sacerdote no hacía todo esto, corría el riesgo de morir. Ahí solo entraba el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hay en el lugar santísimo? ¿Qué es lo que había allí? La presencia misma representaba, y literal también, la presencia misma de Dios allí. Desde ahí Dios se manifestaba. Solo el sacerdote ungido podía entrar ahí, pero con pecado tenía que, si había cometido un pecado, matar un animal y tirar 7 veces la sangre hacia el velo para entrar. Adentro estaba el arca del pacto. El arca del pacto, ya yo les he explicado, era como un baúl. Dentro del arca del pacto, ¿qué había? La vara de Aarón. La copia, sí, la copia de las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. La copia. ¿Qué más? Maná, también maná. Pero hablemos de la copia de la ley. Estaban allí. Ese baúl estaba tapado. ¿Cómo se llamaba la tapa? El propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Qué representa el propiciatorio? La ley representa el juicio de Dios. La tapa, había que poner sangre también en esa tapa. El propiciatorio es una representación legítima de Cristo Jesús, porque que cubre la ley de Dios. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 18, versículo 8, 9, 10, 11, donde aparecen 2 hombres que fueron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo decía, puesto en pie, yo soy muy bueno y todo lo que ya usted sabe. Mientras que el publicano solamente se golpeaba el pecho y decía, ahí está. Esa palabra propicio se deriva de la palabra propiciación. Y la Biblia dice que Jesucristo, un paréntesis pequeñito para ver eso, pongo una señal así, aquí, para que no lo pierdan. Y la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿sí? El 1 no lo busque, vamos a decirlo de memoria. ¿Listos? 1, 2 y 3. Primera de Juan 2, 1. Hijitos, estas cosas os he hablado. Pónganse 2, pero se van a redimir, 1, 2 y 3. Primera de Juan 2. No, pues. Es que ni disimulan los hermanos así. Sí. Hijitos míos, aquí hay una historia de San Ramón, porque cuando yo venía antes más, yo les decía mucho, y un día el hermano dice, no, tenemos que aprender también nosotros, como que cuando eso no había todavía muy bien lo de la recitación, y este fue uno de los que empezaron con ese, ¿verdad? Pero no se lo aprendieron bien. ¿Sí? Ok, vamos a ver. 1, 2 y 3. Primera de Juan 2, 1. Hijitos, estas cosas os he hablado. Pónganse un 10. Y los que solo hicieron así, pónganse un 3. Sí. Si algunos por ahí se guindaron así nada más. Sí. Verso 2. Y él es de ahí se deriva la palabra propiciatorio. Sí, y él es la propiciación, estar en medio, el que se ofreció, el que se dio, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, esa tapa representa esto es muy bonito, muy especial para los justos, porque son figuras del Antiguo Testamento, como vamos a estudiar ahora, que figuras muy importantes. Cruzar el velo, el propiciatorio, solo el sumo sacerdote podía llegar hasta el propiciatorio. Sí, ahí él entraba y hacía todo lo que tenía que hacer, pero este velo lo mandó a hacer Dios precisamente bien, con su estructura, su medida, todo, para cubrir, para que nadie pudiese entrar a su presencia, solamente el sumo sacerdote. Cada año entraba para hacer este sacrificio. En Mateo capítulo 27, entonces sucede una palabra
muy importante. Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo capítulo 27, versículo 50. ¿Lo tienen los hermanos? Jesucristo está muriendo y muere. Está muriendo y en ese momento muere. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué significa eso? Muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. El Espíritu sale del cuerpo, abandona el cuerpo y sale. Entonces Jesús sale de ese cuerpo, expiró, y en el momento que Él muere, mire lo que sucede. Una palabra de pronto un poquito insignificante anteriormente, pero ahorita debe de tomar mucho significado. Verso 51. Y he aquí, ¿qué dice? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se... ¿Qué significa el velo del templo se rasgó? Significa libertad para entrar. Se rasga el velo, los judíos, los sacerdotes, ¿qué pasó aquí? Porque Dios todavía para ese momento estaba levantado el antiguo todavía pacto hasta que Jesús muere. Ahí ya comienza la transformación del antiguo pacto. Sí, ¿cuál era el antiguo pacto? Los becerros, los sacrificios, todo eso. Cristo de hecho hizo la Pascua. Si la Pascua, ¿qué es? Una celebración. ¿Qué es la Pascua? Es una celebración. ¿Dónde nació la Pascua? Cuando salió el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 12. Allí nace la Pascua. En Mateo capítulo 27, Jesucristo hace un paso de la Pascua, de la celebración de la Pascua a la cena del Señor. Si el día que Jesús celebró la Pascua, celebró la cena, de lo que conocemos como la cena del Señor, que tradicionalmente se le llama Santa Cena, pero no, la Biblia tiene para ese momento como 15 nombres menos Santa Cena. Pero no importa si se le dice tradicionalmente, pero se le llama partir el pan, la cena del Señor, repartimiento del pan, un montón de nombres, pero no Santa Cena, pero no importa, así tradicionalmente se le llama. Entonces, en esa Pascua, Cristo la celebra. Cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el velo. Una tremenda bendición para todos los seres humanos. Porque al rasgarse el velo, quiere decir que ahora todos los seres humanos podríamos tener acceso. No todos hemos entrado, no todos han entrado, pero ya el acceso está abierto. ¿Por medio de qué? De la muerte y resurrección de Cristo. El velo, lo que separaba la presencia de Dios del mundo, se rasgó. Cristo Jesús, cuando muere, rasga el velo. Y ya entonces nosotros tenemos entrada por medio de Jesucristo. Podemos nosotros cruzar ese velo para llegar hasta Dios. Entonces, cuando Cristo muere, ¿dónde entró Él? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Pasó por el lugar santo, y entró al lugar santísimo, ¿sí? Entonces, sí, podría ser. La Biblia dice que Él entró al lugar santísimo, pero estudiando más a fondo, Él no entró ahí. No entró ahí. Pero la Biblia dice textualmente que sí, pero no entró ahí. Entonces, aquí aparece algo muy importante, el libro de Hebreos. Se cree que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Algunos dudan, yo no dudo tanto, pero algunos pueden dudar. El asunto es que Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento que especifica la transformación del antiguo pacto al nuevo pacto con detalles. Por ejemplo, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nada más. En Hebreos se explica claramente su muerte, su resurrección, su derramamiento de sangre, su sacrificio, su salvación. Entonces, otra vez, Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento que especifica a profundidad cómo hay que dejar el antiguo pacto para dar entrada al nuevo pacto. Entonces el libro de Hebreos, por eso se llama así, porque se escribió principalmente, directamente para los hebreos.
el apóstol Pablo reúne a todos los judíos como están hoy aquí con esa carta y les va a explicar paso a paso. Antes de ser justos, entender Hebreos era muy complicado. Ya siendo justos, podemos entenderlo con más facilidad. Por ejemplo, capítulo 9 de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 9. Hebreos, ¿qué? El único libro del Nuevo Testamento que explica con una claridad total el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hebreos siempre se estudia en los seminarios, pero vamos a verlo desde el versículo 1. Sí, bueno, para ser más precisos, 8:13. 13, y ahí ya entramos. ¿Lo tienen? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuál es el antiguo pacto? El antiguo pacto tiene que ver con el tabernáculo, el arca del pacto, la vara de Aarón, las copias de las tablas de Moisés, los sacrificios de paz, los sacrificios por la culpa, los sacrificios para el pecado, los sacrificios personales por los sacerdotes y por el pueblo, hasta Hazazel, que representa a Jesús tirado o lanzado al desierto. Todo eso tiene que ver con el antiguo pacto. Ahora dice el apóstol Pablo que viene un nuevo pacto, y ese nuevo pacto va a abolir y a quitar el viejo pacto. Aquí para nosotros un poquito entendemos un poco más fácil, pero no tenemos una lucha para la fe. A ver, le pongo un ejemplo más práctico. Cuando una persona hablaba en lenguas en la vieja levadura, y esa persona lo único que hacía en la iglesia era hablar en lenguas. Ni limpiaba, ni servía, nada. Lo único era llegar el día de culto, apagaban la luz y hablar en lenguas. Entonces a esa persona que tiene 25, 30 años de Ica Rama, dice el Señor Ica, y toda la iglesia se detiene para oír a esa persona, hombre o mujer, se atónito todo el mundo cuando hablaba en lenguas, de pronto recibe el evangelio. Venga, no, es que las lenguas no son bíblicas. Se quedó desempleado. Entonces, ¿ahora yo qué? Choque tremendo aquí. ¿Por qué? Porque era lo que hacía. Como antiguo pacto, que no es así, pero un ejemplo para los judíos. Entonces ya no hay que hacer sacrificios, no. Ya no se ocupa sumo sacerdote tampoco. Ya no se ocupa el tabernáculo, no, desempleados todos. Entonces, ¿cómo? Si yo soy el profeta de la iglesia, a mí Dios me habla por sueño, no, pues ya no está, eso no está en la Biblia. Queda desempleado, un choque total, ¿sí o no? Un choque así, y algunos se atrancan un buen tiempo. No, pero ¿cómo que la mujer no es pastora? ¿Cómo que la mujer, si lo mío es predicar? Mija, puede predicar, evangelizar y hacer muchas cosas, pero no debe ejercer autoridad sobre los hombres. No, pero se resiste un poquito. Si ya es justo renacido, el Espíritu va a reconvenir con paciencia, pero se resiste un poquito. Entonces, para que usted se ponga en los zapatos de los hebreos. Aquí lo que Pablo les está diciendo es muy duro. Imagínese usted 40 años haciendo la oración de fe y de pronto le dicen que no, que eso no es bíblico. ¿Cómo? Muy duro para ellos. Pero ¿cómo? Si yo le hablé a fulano antes de morir y a fulana y hice la oración de fe, ¿cómo va a ser eso? No es fácil. Yo fui a orar por una señora la semana pasada. Una hermana me escribe, un pequeño paréntesis, pastor, la mamá de la esposa de mi hermano está agonizando y ellos me preguntan que qué versículo le pueden leer. Ellos son creyentes todos y yo sé, eso no funciona así. Entonces yo le digo, ¿y si yo voy a orar? ¿En serio, pastor? Pero es en Paraíso de Cartago. No sé, yo puedo ir. Entonces voy a hablar con ellos. Ya había ido un pastor a orar y había hecho todo lo que hay que hacer. Entonces le dice, ¿el pastor vendría? Sí, y me aceptaron. Entonces yo fui ahí el sábado pasado. Viajé hasta Paraíso de Cartago, allá un montón de curvas de carretera, fui solito. Cuando yo entré, habían 5 familiares esperándome. Yo no conozco a nadie. Son de las trabajitos pastorales desde mi humilde punto de vista, ¿verdad? Para mí, de los más complicaditos. 5 personas
sus 3 hijos, su su yerno y su nieta. Entonces yo entro, ellos se ponen de pie, venga pastor, y me pasan para la habitación, y yo, no, puedo hablar con ustedes primero. Entonces yo me siento y la señora dice, ay pastor, ya gracias a Dios ella está preparada para irse al cielo. Ya ella, pastor, esa es la esperanza que tenemos. Y yo entro de mí y le voy a arruinar la fiesta. Sí. Yo les digo, usted, una pregunta, si ustedes murieran, ¿dónde iría su alma? No hablemos de ella, ahorita de ella. Si ustedes murieran, uno se queda pensativo, otra dice, yo voy para el cielo, otra dice, pastor, pues yo esperaría el cielo. Entonces yo comienzo a evangelizarlos un poco y les toco pedir perdón, les toco la oración de fe, les toco las obras, les toco el bautismo. 4 cosas. Y en esas 4 cosas nos damos cuenta inmediatamente que todos ellos están confiando en las obras. Entonces yo los confronto con la palabra y se quedan serios todos. Y yo les digo a ellos, me temo demasiado que doña Mireya esté igual que ustedes. Pensando que iban al cielo y sabiendo que no van y ya ellos se quedaron muy así. Entonces, pastor, mi mamá ha creído lo mismo que nosotros. Entonces un hijo dice, pastor, y toda la vida nos han enseñado que hay que pedir perdón. Yo nunca había escuchado esto, me dice. Entonces ya están confundidos. Mamá estará entonces preparada, de verdad. Entonces yo les dije, yo voy a hablar con ella y voy a decir cosas muy extrañas. Tengan paciencia. Después yo les voy a explicar a ustedes paso por paso. Pero ella tiene que ser salva. Para eso Dios me ha enviado aquí. Entonces ya paso donde la señora está agonizando, pues está en su última etapa. Y le digo, creo que era doña Mireya, soy el pastor Víctor, he venido como mensajero de Dios para traerte un mensaje muy importante. Entonces yo le digo, probablemente usted ha confiado porque usted ya se bautizó, probablemente porque ya pidió perdón, probablemente porque usted iba a la iglesia, pero nada de eso te puede salvar. Y ya empiezo a explicarle. Sí, cuando yo estoy en esas escenas, yo me acuerdo de los caballos. Antiguamente, los caballos que cargaban carretas. En Costa Rica se vio eso en un tiempo, ¿no? Sí, en Colombia era muy común. Y a esos caballos les ponen una cosa en la cabeza para tapar los ojos. Ellos solo ven al frente. Eso hago yo. Porque de vez en cuando miro así y me da susto y me desconcentro. Porque yo estoy condenando a una viejita de 86 años, en su etapa final, va a morirse, y yo le estoy diciendo, usted se va a ir al infierno. Usted no está preparada, usted es una pecadora. El infierno le espera a usted directamente. Entonces yo no voy a andar mirándole la cara a nadie, porque todo el mundo está así como, ¿qué pasó aquí? Y después le comparto el evangelio. Ahí la gente cambia un poquito y yo escucho amén, amén, así a veces, amén. Se ponen contentos, aunque no están entendiendo nada, pero se ponen contentos. Esta señora pudo tener la salvación de su alma, pero tuvo que renunciar al antiguo pacto. Con el antiguo pacto no nos podemos salvar. Y antiguo pacto aquí desde el punto de vista de los hebreos, pero también antigua levadura, vieja levadura. Hay mucha vieja levadura que ocupa el corazón de muchos. Yo estoy convencido que Dios le quería dar la salvación a esa mujer y se la dio. Fue salva. Si es la voluntad de Dios, probablemente el próximo sábado iniciemos un estudio. Son como 12 o 14 personas de esa familia en Paraíso de Cartago. Ayúdenme a orar, porque ellos quedaron muy impresionados y quieren oír más. Entonces yo voy a ir a compartir con ellos allá. Capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. ¿Cuál es el antiguo pacto? Lugar santo, donde están ustedes, lugar santísimo, velo propiciatorio. Todo eso tenía que ver con el antiguo pacto. ¿Quién lo mandó? Dios. Era un símbolo, una sombra, una muestra de lo porvenir. Era muy importante. Pero recuerde, aquí se le está hablando directamente a los judíos. Verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo.
Lugar santo separado por un velo del lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote una vez al año. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Qué lástima, ¿verdad, hermanos? Si yo estuviera en ese tiempo, le contesto una carta. Estimado apóstol Pablo, ¿podrías detallar un poquito más? Imagínese qué lindo. Aquí detalló mucho, pero imagínese uno sentarse con el apóstol Pablo y que nos cuente cómo era ese asunto, cómo entenderlo de mejor manera. Pero a Pablito se le ocurrió, inspirado por el Espíritu Santo, que no iba a hablar en detalle de ese asunto. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sacerdote, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo, no sin sangre. ¿Quién entraba? El sumo sacerdote. Para que hubiese perdón de pecados, ya lo hemos dicho en los seminarios, se necesitaba el becerro, el sumo sacerdote, el velo, el arca del pacto, el propiciatorio, todo eso para poder hacer un sacrificio para la salvación del pueblo. Entonces, la Biblia dice en el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Otra vez, este texto es muy importante. Dando a entender, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ese camino no era un camino que nadie ni lo podía cruzar, ni estaba en la mente de nadie cruzarlo. Nadie pensaba en eso, solo el sumo sacerdote. No se decía, un día vamos a entrar, un día lo va a lograr. No, había nulo completamente ese entendimiento. Nulo, así, completamente. Ahí solo entra el sumo sacerdote. Estaba eso cegado completamente. Pero dentro del propósito de Dios ya estaba establecido que un día el velo se iba a rasgar. Y que un día usted tan pecador y yo tan pecador íbamos a poder cruzar ese velo. ¿Cómo? ¿Cómo lo podríamos cruzar? Dice, verso 8, lea con entendimiento conmigo, pero yo leo y usted me sigue con su vista. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ya se manifestó. Aquí no se había manifestado. O sea, en el tiempo del antiguo pacto no se había manifestado. ¿Ya se habrá manifestado? ¿Sí o no? Claro, por supuesto. ¿Cuántos van a entrar al lugar santísimo? Yo no voy a entrar al lugar santísimo. Ahorita pregunto, ¿cuántos van a entrar? ¿Sí van a entrar? ¿Seguros? ¿Sí? Vamos a ver. Yo no voy a entrar, ¿verdad? Pero vamos a ver, sí, vamos a ver. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo, duro esto, hermano, muy duro. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es algo que no es real, como una sombra. Para los judíos, imagínense, ¿cómo que esto es un símbolo? Si nosotros hacemos sacrificios todos los días de paz, sacrificios de muchas cosas, el sacrificio por el pueblo cada año, ¿cómo que esto es un símbolo? El apóstol Pablo se estaba metiendo en un problema grueso aquí, muy grueso. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No es perfecto, es un símbolo, lo perfecto todavía no. Verso 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, y como abluciones son lavados que ellos hacían. Cuando yo visité la mezquita de los judíos aquí en Costa Rica, en Pavas, nos llevaron a un lugar, la sinagoga. Debajo de la sinagoga hay unas canecas y unas aguas con las que los judíos acostumbran a hacerse como abluciones, que son como lavados o baños, dice. Abluciones, verso 10, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Va a venir una reforma. Antiguo pacto tiene que pasar. Verso 11. Dentro de ese contexto aparece esto. Pero estando ya presente Cristo, aquí es donde Pablo ya hace la transformación de lo que significa Cristo. Porque él escribió esto a los creyentes, pero habían entre ellos muchos que dudaban y otros que rechazaron completamente. Pero, escuchen, pero estando presente ya Cristo, los judíos levantan su suave. Cristo, ¿quién es Cristo? Número uno, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Eso qué significa? ¿Que él puede o no puede entrar al lugar santísimo? Sí puede entrar. Pablo le está dando la aprobación a los ojos de ellos. Escuchen, Cristo es sumo sacerdote. Ellos piensan, ¿dónde entra el sumo sacerdote? Al lugar santísimo. Ellos piensan, ok, si él es sumo sacerdote, él puede entrar. ¿Qué más? Ahora luego dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces Cristo también es el tabernáculo. También Cristo es el tabernáculo. ¿Qué más dice? No hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cómo así? Verso 12. Y no por sangre de machos ni de becerros. Entonces, si él entra al lugar santísimo sin ofrenda, entonces ¿cómo él va a entrar? Aquí dice, ¿cómo? Si no por su propia sangre. Aquí se cumple lo que Juan dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se explica ya. Es que él va a morir. Con su propia sangre él va a entrar. Vea lo que dice, hermanos. Póngame mucha atención. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde entró? Sí, y si yo digo que no entró ahí, ¿me creería? Si aquí dice que él entró, pero él no entró ahí. Él no entró ahí. Ya vamos a ver. Esto lo dice él aquí porque él necesita agarrar a los hebreos y atraparlos con su carta. Porque ellos están enfocados. Entonces Cristo entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero él entró a otro lugar, mucho mayor, muchísimo mayor. Pero él mismo lo va a explicar. Tranquilos, no se me preocupe. Él dice entonces, en el verso 12 dice, para siempre en el lugar, no, dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir eso? Un sacrificio, una muerte, una entrada al lugar santísimo, una resurrección, basta ya para la eternidad. Ellos creían en el becerro que mataban por año. Ahora creen en Jesús y la salvación es eterna. Entonces los judíos están meditando. Entonces él entró. Ya para este entonces los atrapó. Entonces Cristo rasgó el velo y entró al lugar santísimo. Un solo sacrificio para salvar a todos. Sí, así fue. Pero ya Pablo, habiendo adquirido la atención de ellos, le va a explicar dónde él entró y para qué entró y qué fue lo que hizo. Verso 13, tranquilo, ya vamos a llegar, tranquilos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador ¿de un qué? Nuevo pacto. ¿Cuál es el primer pacto? ¿En qué consiste el primer pacto? En los sacrificios, tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, velo, propiciatorio. ¿Y el nuevo pacto en qué consiste? En Cristo. Nada más. Su muerte y su resurrección. Ahí está todo. ¿Cuál es más complicado? El antiguo pacto. ¿Cuál es más sencillo? El nuevo pacto. Entonces dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eternamente. O sea, quiere decir Pablo, todos los que creían en el antiguo pacto también van a recibir la misma herencia ahora por el nuevo pacto. Tranquilo, su fe está intacta y es buena, pero ahora en el nuevo pacto, allí es donde tienen que enfocarse. Verso 16, lea conmigo en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? Porque donde no se me desanime. Vamos, 1, 2 y 3. Sí, hay un testamento. Murió el testador, sí, también resucitó porque lo prometió. Ya se cumple. Muerto el testador, ya se cumple. Saltamos un poquito. Verso 23. Vamos a ver dónde fue que entró Cristo. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Figuras. ¿Qué significa figuras? Que no era real. Era solamente representación de lo porvenir. Otra vez, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 24. Porque no, ¿qué dice? Porque no entró Cristo en el santuario. Bueno, un momentico, ¿entró o no entró? No entró. Cuando él dijo que entró es para atrapar a los judíos. Claro, todos dijeron, él entró al lugar santísimo. No, 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 ya les voy a explicar. Él no entró ahí. No había necesidad de entrar ahí. Ya no, ¿por qué? Vea lo que dice. Otra vez, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, una figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bendito Dios, ¿verdad? Ya no era necesario. Se rasgó el velo como representación nada más. Se rasga el velo. Pero ya Dios no mora allí como en el antiguo pacto. Ahora es en el cielo mismo. Cristo muere y se presenta directamente delante de Dios. Se presenta él mismo. ¿Por quién? Por toda la humanidad. Aquí estoy. He venido para morir por toda la humanidad. Resucité por toda la humanidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él se presenta delante de Dios. Él, siendo Él puro, santo, sin mancha, sin pecado, muere como un vil pecador culpable para llevar la carga y la culpa de todos los seres humanos. Ahí está tu pecado también. Cuando una persona se expone a este mensaje y lo entiende y lo cree, nace de nuevo. Cuando nace de nuevo, completamente Dios comienza una obra en él, que es lo que quiero explicar dentro de un momentico. Por ahora veamos esto. Él entró y se presenta delante de Dios. ¿Para qué se presenta delante de Dios? Por eso un justo renacido, verdadero, no tiene ningún temor de presentarse ya delante de Dios. Ya no hay temor. ¿Por qué ya no hay temor? Un hermano en la iglesia se enfermó grave y estaba tan grave él. Y entonces él estaba que no quería ir al hospital y no quería y no, ya estaba muy mal.
Entonces pero tampoco quiere visitas, está así tan mal. Yo lo quiero visitar, pero no, después. Cuando está muy mal sentado en un sillón, así, entonces hacen una llamada y me ponen en altavoz. Y yo le digo, hermano amado, como justo renacido no buscamos nuestra propia voluntad, buscamos la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Ya usted está preparado para entrar al reino de los cielos. Usted quiere estar con el Señor. Todos queremos estar con Él, pero nunca buscamos nuestra voluntad sino la de Dios. Si la voluntad de Dios es que usted ya pueda reposar con Él, pues así va a ser. Y si no, usted tiene que luchar hasta el final. Tiene que luchar hasta el final. No, yo me quiero morir, que me muera, ¿qué importa? No, así un justo nunca tiene que pensar. Yo lo exhorto en el hecho de su muerte, lo exhorto con amor. Cuando yo cuelgo, él se queda un ratito y le dice a la esposa, llévame al hospital. Él recapacitó y reconsideró. Cuando lo van a subir a la ambulancia, le da un infarto. Y cuando llega al hospital, muere. Ya era su momento. Pero al final obedeció. Entendió aún hasta en su lecho de muerte el consejo de su pastor. Comprendió que no es un asunto, yo tengo eso y ya yo me muero. No es actitud. Sí, uno puede pensar, usted puede tomar su decisión de no recibir un tratamiento, cosas así, sí. Usted es libre de tomar, pero siempre, nunca en necedad, terquedad y enojo. Pues si me tengo que morir, que me muera. Los justos no pensamos así, no deberíamos. Los justos clamamos al Señor. Señor, tengo una quimioterapia, ¿la recibo o no la recibo? Señor, yo no quisiera ya recibir eso, yo quisiera estar tranquilo si toca, diferente en un tiempo de oración, pero nunca en dureza de corazón. Ya por haberme sellado el Espíritu Dios me dirige, pero yo tengo que ser noble para escuchar la voz del Señor también. Ahora, Cristo murió por él, por ese hermano, y se presentó delante de él. Ya no hay temor, ya no tenemos temor de morir, porque si morimos nos presentamos con él, delante de él vamos a estar. Entonces, ¿dónde entró Cristo? No me digan, porque devolvemos de cero, hermano. Yo no ando con afán, ningún afán tengo. ¿Ah? Él entró al cielo mismo. Pregunto, ¿entró al lugar santísimo? Sí, no, depende, ¿verdad? Sí. Porque alguien le dice, pero aquí dice que sí, hay que explicarle con paciencia. Sí, él entró, por eso se rasgó el velo, pero en realidad él entró fue al cielo mismo, porque ese tabernáculo ya no era necesario. Pero aquí Pablo, con una sabiduría tan enorme, les plantea todo el panorama. Y entrando al lugar, así dice literalmente, y entrando al lugar santísimo, obtuvo eterna redención. Y los judíos, wow. Y ya cuando ya por su fe, creyendo también, siguen leyendo la carta, ya creyendo bien, entró al lugar santísimo y siguen leyendo. Oiga, no entró al lugar santísimo, ya no ocupa, entró al cielo. Miren, tan felices ellos. Muy felices ellos por esa fe que están ellos recibiendo y adquiriendo. Otros rechazándola. Primero ni siquiera entró al lugar santísimo, menos al cielo. Otros, por eso aparece Hebreos 10:26, ¿sí? Donde la Biblia dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es ese pecado voluntario? No creer. ¿Cómo es que ya les expliqué el tabernáculo? Les expliqué lugar santísimo, cielo mismo, el Cristo, Cordero de Dios, sumo sacerdote. Ya está todo el mensaje de la verdad, pero tú no crees. Eso se llama el pecado voluntario. No creo, ya no hay más sacrificio, no lo hay. Porque si no sirven los sacrificios de becerros y no crees en Jesús, no queda ningún sacrificio para tu vida. Lo único que queda es, verso 27, una expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y si estoy bien en el verso 29, ¿cuánto más el que tiene por inmunda la sangre del Cordero? No hay oportunidad. Y si no estoy mal, 30 o 31, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es. Entonces, verso 24, para contextualizar de nuevo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Cuál pecado? ¿Pasado, presente, futuro o todos? Todos los pecados. Así, si usted pecó, no hay que pecar, pero ya Él cargó ese pecado. Ahora, vamos a dividir un poquito la enseñanza. Ya vimos el velo, lugar santo, lugar santísimo, cielo mismo. Espero que haya quedado claro. Si no, usted vuelve y escucha la prédica y estudia así hasta que se esclarezca bien. Si hay dudas, las apunta. Si son muy difíciles, se las pregunta al pastor Marvin. Si son fáciles, me las pregunta a mí. Sí, entonces así nos turnamos. Ahí usted va estudiando, porque hay temas que no salen en la primera explicación, ¿verdad? Pero ahí, ahora, si yo oigo todo este mensaje y lo entiendo, del sacrificio, muerte, resurrección, todo eso, y lo entiendo, ¿cómo sé que nací de nuevo? ¿Cómo saber que yo nací de nuevo? Claro, soy sellado por el Espíritu. Efesios 1:13. Leamos Efesios capítulo 1, verso 13. Vamos a ver práctico y vamos a ver teoría y práctica. ¿Sí? Por lo menos cuando Hilary hizo el examen para la teórico, ella aprendió muchas cosas. Hizo el examen y le preguntan cosas teóricas y un ejemplo, si usted va a tanta velocidad y aparece, yo haría esto, ok. Y si usted ve un semáforo así, yo haría esto. Pura teoría. Pero después se tiene que subir al carro y va a ser inspeccionada por una persona encargada. Así, cuando yo estaba tan feliz porque iba a hacer su examen, y yo le decía, si lo pierde, no importa, y lo repite, no se ponga nerviosa, tranquila, eso no pasa nada. Toda la semana yo estuve así, y el día de la prueba me dio más susto a mí que a ella. Yo no me como las uñas, y yo no sé por qué me dio tanto susto, por Dios. Se me ponía el corazón así, boom, 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 y va y hace la fila aquí, y se baja y la devuelven caminando y yo ya lo perdió, ¿por qué la devolvieron? Y era que tenía que ir a hacer algún papel ahí. No, qué susto, yo no quisiera volver a pasar por eso, hermano, mucho susto. Práctico, así es la vida espiritual. Hay teoría, pero también hay práctica. Entonces vamos a ver cómo es la teoría y cómo es la práctica. La teoría la encontramos aquí, en Efesios capítulo 1, versículo 13. 1:13. Lea conmigo en voz alta, por favor. 1, 2 y 3. Y también vosotros habéis oído la palabra de verdad. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando creímos ¿qué? En el Evangelio. Muy bien. Cuando creímos, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia. Fuimos sellados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Sí o sí, todo justo renacido tiene el sello del Espíritu. En teoría usted puede contestar muy bien, pero en práctica tiene que contestarse hoy también. Como vamos a aprender en la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. ¿Lo tienen? Lea conmigo. ¿Cómo dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona recibe el Evangelio, el Espíritu Santo se une en uno solo, así, ¿con qué parte de nosotros? Con el Espíritu, o alma, que es lo mismo, o ya ligados. Entonces, el Espíritu viene y sella mi espíritu, se une así. Digamos que esta mano es mi espíritu, aquí en mi cuerpo. Soy salvo, soy justo, entiendo. No, así, oigo, entiendo, muy bien comprendo, pero no creo y no nazco de nuevo. Quedo con un conocimiento sin el sello.
pero oigo, entiendo, creo, nazco de nuevo, vea, el Espíritu Santo inmediatamente me sella inmediatamente. Entonces, yo fui a visitar un niño, un niño justo renacido al hospital, que está hospitalizado de nuestra iglesia. Entonces yo lo visito y yo le digo, entonces, ¿usted cómo está con su salvación? Dudando mucho. Es que yo no creo que yo sea salvo. Entonces yo le digo, yo le chequeo y él contesta todo muy bien. Yo le digo, hay un pecado en su vida, porque usted, oh no, pastor, es que entonces yo agarro 3 botellas, había una botella grande de agua, casi llena, y una botella grande con un poquitico de agua y un salero. Los 3 son plástico. Y lo pongo así en una mesita y le digo, Dios dice, para salvar esto que está aquí, lo único que necesita para salvarlo de ser quemado es que tenga agua. Es lo único. Teniendo agua, ya es salvo. Se salva esa botella del fuego. Yo le digo, ¿cuál de esos 3 son salvos? Entonces él es un niño muy inteligente. Él me dice, bueno, este salero definitivamente no. Este salero se tiene que quemar porque no tiene agua. Entonces agarra la botella del centro que está con mucha agua y dice, este sí sería salvo, este tampoco. Yo le digo, a ver, vuelvo a decir, ¿qué es lo que se necesita para ser salvo? Que tenga agua. ¿Y este tiene agua? Sí, pero muy poquita. ¿Y en dónde se habló de cantidad? No tiene agua, también es salvo. Es que ese es usted, le digo. Una cosa es la vida llena en el espíritu y le saqué la botella llena. Otra cosa es ser sellado, pero no estar lleno en el espíritu. Por eso usted tiene tantas dudas. Por eso usted se comporta como se comporta. Sí es justo renacido, pero tan lleno de dudas porque apenas tiene el sello del espíritu. Y una cosa es estar sellado y otra cosa es estar lleno en el espíritu. Un sellado apenas le da para congregarse de vez en cuando. Un lleno vence lo que sea para congregarse. Un sellado apenas le da para ofrendar cuando le sobra. Un lleno ofrenda aunque esté pasando dificultad. Un sellado apenas le da para cuando está enfermo en su casita medio leer la palabra si acaso. Un lleno vence la enfermedad con tal de congregarse. Muy diferente una persona llena en el espíritu, una persona sellada. Pero teniendo el sello, ya el espíritu mora ahí así. Hay un sello que le dirige. Pero aparece otro texto. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. No sé por qué en San Ramón el tiempo corre tan rápido, hermanos. Deberíamos de detener los relojes. No hay ni relojes, ¿verdad? Mejor. Capítulo 3. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará. El velo representa división. Eso representa el velo, división. Se convierte el Señor, se quita esa división. Verso 17. Porque el Señor es, ¿qué dice? El Espíritu. Y aquí aparece la práctica. Le hablé de teoría y práctica, ¿sí o no? Aquí aparece la práctica del justo. Porque la Biblia dice claramente, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si ya, ajá. Disculpe que lo interrumpa. No puede hacerlo. Tengo una pregunta con respecto a eso de una persona sellada y otra llena del espíritu. Si esas 2 personas mueren en ese momento, son justos renacidos. Okay, de acuerdo. La pregunta es, ¿ejerciendo lo mismo o hay un, ¿cómo le digo? Hay diferentes niveles. Para aquel que era lleno del espíritu y aquel que fue... Sí. ¿Es lo mismo ahí? Sí, eso se llama el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, los llenos en el Espíritu, mucha recompensa. Pero los que solamente sello, muy poca recompensa. Eso es parecido a cuando se dice que Dios le quita la vida a un justo. Sí, y se lo lleva por su disciplina. Claro. Entonces, pierde todas sus recompensas. Ese es el asunto. No va a tener la misma. Claro, no es lo mismo. Digamos, por ejemplo, muere Alexis, lleno en el espíritu. Muere Víctor.
Apenas selladitos, mueren los dos. Los dos vivimos igual, 15 años siendo justos renacidos. Pero Alexis jalando personas, invitando personas, pulseando aquí. Y yo pastor. ¿Quién recibe más recompensa? ¿Un pastor? ¿Un pastor, en el caso mío? ¿O Alexis, que no es pastor y sirve en la iglesia, pero no es pastor? ¿Quién recibe más recompensa? ¿Ah? Sí, eso va a depender. Va a depender. Pues yo puedo ser un pastor negligente. Mire que se está muriendo de Mireya. Ay, pobrecita. Léale ahí Juan 3:16. Sí, mire, pastor, que mi esposo le dio un infarto en San Pablo de Puri, allá lejísimo. Usted podría venir a orar y a visitar y a ver si hacemos un grupo. Ay, hermanita, voy a ver, déjeme examinar. Ahí hay que subir. Entonces, ay, mire, pastor, que un señor en el hospital, el niño, mi chiquito, pueda ir a firmar la fe. Voy a ver, porque ahorita como que tengo un partido. Entonces, mientras que Alexis no es pastor, no es evangelista, pero ojalá, hermano, los invita, está aquí tempranito, ayuda a acomodar, morimos los dos. Pase, señor pastor Víctor Hugo Correa. Sí, señor, aleluya. Corra para allá. Venga, Alexis, usted muy nada hizo usted. Pero yo soy el pastor. Corra para allá, calladito, allá. Ahorita porque usted es muy poquito, el hermano es mucho. Y empiezan a leer, hermano, buen siervo y fiel, pum, pum, pum. Buen siervo y fiel, pum, pum, pum. Buen siervo y fiel, pum, pum, pum. Buen. Y Alexis, gracias a Dios. Ahorita sí, Víctor, usted fiel, dos cositas, tenga y jale. Sí, muy poquito, muy poquitico. Entonces sí, la vida llena en el espíritu, aquí en la tierra se va a reflejar también en el cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra, también en el cielo. ¿Y cómo nos llenamos en el espíritu? Ahorita agarran agua, una botella, yo oro por esa botella de agua y no. ¿Cómo nos llenamos en el espíritu? Leyendo la palabra, orando, memorizando los versículos, no faltando a la iglesia, brincando los obstáculos, evangelizando. Y usted va agarrando un fuerzón, pero es natural. Hermano, hace poquito un hermano en uno de nuestros sectores, un hermano pidió la palabra, un hermano mayor, líder de un sector, y sus palabras me impresionaron. Sí, ustedes saben, hermanos, dice él, que servir a Dios es muy importante. Como por ejemplo, yo ¿por qué vengo yo a los sectores? ¿Por qué vengo los martes? ¿Por qué me conecto los miércoles? ¿Por qué estoy todo el retiro de verano? ¿Por qué estoy en todos los seminarios? ¿Por qué no dejo que me pongan en gira cuando tengo seminario? ¿Sabe yo por qué hago todo? Porque yo amo al Señor. Hablaba con una naturalidad. Es que yo amo al Señor y para mí esto es como lo natural, dice. Y yo decía, qué lindo, porque esa es la fe del corazón de Él. Así, un justo ya crecido no está batallando y luchando tanto. Si no está batallando, ¿sabe lo que tiene que hacer? Y va y lo hace. Entonces, lleno en el espíritu, así vive. Ya siendo salvo, cruzó el velo, entró al lugar santísimo. Sí, está bien. Luego entró al cielo mismo, ya como justo renacido, listo para ir al cielo. Tiene la redención, se quita el velo. El espíritu trae libertad. ¿Libertad para qué? Aquí dice, lea conmigo, por favor, sí. Con mucho entendimiento, verso 17. Lea, así, lentamente y con discernimiento. 1, 2 y 3. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya fuimos libres. ¿Libertad para qué? Para vivir como justos. Ya no tenemos ataduras. Ahora ofrendamos con libertad. Diezmamos con libertad. Nos congregamos con libertad. Servimos con libertad. Ya no andamos pensando en las cosas del mundo. Uy, anoche leí un proverbio que me impresionó. Dice, el malo, lo estoy parafraseando, creo que está en el capítulo 16 de Proverbios. Dice, el malo cierra sus ojos para pensar el mal. Lo buscamos a ver si soy capaz de llegarle. Proverbios 16:30 y algo. Sí, un pequeño paréntesis. Pero no pierda Corintios. Ya el resto piérdalo, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, póngalo ahí, hermano. Proverbios 16:30. Cierra sus ojos para 29 y 30, sí, mejor. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Ese es el hombre malo. ¿Qué más hace? Cierra sus ojos para pensar perversidades.
mueve sus labios, efectúa el mal. Cierra sus ojos para pensar, se acuesta y solo perversidades pasa por su mente. Ese es el hombre malo. No puede crecer bien en la fe, porque su mente está tan sucia. También la mujer, por supuesto. Por eso su mente así, tan arrastrada. Le cuesta más las cosas espirituales de la vida. Entonces, cuando hay salvación, el Espíritu trae libertad. ¿Libertad para qué? Para amar a la esposa. ¿Libertad para qué? Para honrar al esposo. ¿Libertad para qué? Para servir a Dios. Un joven que ya tiene la libertad de Cristo se comporta santamente y piadosamente con sus padres y con Dios. Un joven que ya tiene esa libertad de Cristo vive para el Señor. Sí, pues ahora que usted hablaba de lleno de espíritu, en la antigua levadura se hablaba de que hablaba en lenguas y hacía ciertas cosas, era porque estaba lleno de espíritu, pero nada más lejos de la realidad. Completamente. Usted mencionaba, bueno, también en San Juan 4:24, cuando dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí mismo en San Juan, pero 6:64, 6:64, cuando habla de la palabra, que es espíritu, la palabra que él nos ha hablado es espíritu. Entonces, y Pablo nos escribe en Colosenses, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. 3:16. Ajá, 3:16 de Colosenses, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestro corazón. Y como usted acaba de mencionar, una cosa es la teoría. O sea, uno puede saber mucha palabra, puede conocerse todo así al dedillo, pero también tiene que ir de la mano con la práctica. Claro. Y usted lo mencionaba ahorita, y ahora, antes de venirnos, mi esposa y yo algo comentábamos, yo le decía la importancia de sentir el compromiso y el deseo de venir, de estar, de ser, de compartir en la congregación con los justos. Hay un predicador que me gusta la forma que lo enseña, la forma que lo explica, y él dice que Cristo no está en nosotros, sino que nosotros estamos en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y si uno no anhela, si uno no tiene ese deseo de compartir con los santos, de escuchar la palabra, de saber de que hoy es domingo y a las 4 de la tarde nos reunimos, y no me preocupo, no tengo esa preocupación o esa, casi me atrevo a decir, esa desesperación por llegar a tiempo, por estar, escuchar. Como diría alguien por ahí, hay que revisarse, hay que examinarse, porque creo que el que está lleno del Espíritu constantemente desea, quiere. Claro, claro. Y también algo importante, que cuando no se siente, porque somos justos renacidos, pero de vez en cuando no sentimos. Sí, ay, no, que quisiera quedarme durmiendo, ay, no, de vez en cuando, porque siempre moramos aquí, pero ahí es donde entra la decisión. Yo decido servir a Dios, porque la vida del justo no es por sentimiento. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes trabajan en una empresa y se levantan, ¡yujú! Mañana lunes, ¡yujú! Todos los lunes, de vez en cuando, ay, mañana hay que ir a trabajar, y por eso no va, no tienen que ir. A ver, ¿cuántos de ustedes, seamos honestos, le llega el recibo de luz de 45,000, ¡yujú! Voy a pagar la luz mañana? No. ¿Y los que alquilan? 250,000 de alquiler, ¡yujú! Ya viene quincena, ¿por qué está tan contento? Pago la quincena, ya me toca, mañana otra vez alquiler. Ve, aquí hace que pague y ya voy a pagar otra vez. No, no siempre. Entonces, así también cuando vamos a ofrendar. A veces no, yo no, pero ofrendo por mi decisión y mi fe, mi compromiso con Dios. Me congrego por mi decisión, mi fe y me compromiso hacia Dios. ¿Sí? Voy para Paraíso de Cartago, un montón de curvas, y tuve que ir solo. Un montón de curvas a marear, uy, por Dios.
Pero cuando usted va, disfruta lo que hace. Otras veces, voy para tal lado, vamos, sale. Otras veces estoy cansado, como cualquier ser humano. ¿Sí? Esta semana tuve unas luchas con el carro que se me varó, no conseguía un repuesto, unas luchas en la casa con un daño que había, un montón de cosas, ¿sí? Y a las 7 el sábado tenía que visitar una señora viuda con sus hijos y no habíamos terminado unas carreras. ¡Yujú! Carreras. No, pero hay que cumplir con buen corazón, porque así nos mandó el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, hasta aquí, ¿sí? Una vida llena en el Espíritu, primero hay que ser justo renacido, ¿sí? Ya aprendimos el velo, ya aprendimos el antiguo pacto, el nuevo pacto. Escuchando cada día más, aprendemos, podemos crecer mejor en la fe también, en este conocimiento. Señor, gracias porque nos has regalado a nosotros un estudio de tu palabra con mucha seriedad, un estudio ligado completamente a tu palabra para mayor crecimiento espiritual. Ahora el apóstol mismo escribe que tenemos entrada al trono de la gracia. Ya podemos orar directamente a Dios y compartir directamente con Dios. Yo creo que mi oración en este momento es directa a los oídos de Dios y que Él me oye. Por eso oro por los hermanos de San Ramón. Ayúdalos para esforzarse los martes, los miércoles a conectarse, los domingos para venir aquí. Ayúdalos para que no falten y ellos se esfuercen por evangelizar a muchas más personas. También si hay algún hermano justo renacido que se ha enfriado un poquito en cuanto a su fe, parece de pronto en su corazón, necesita más llenura, entonces ayúdalo para que la palabra de hoy le anime para crecer más y seguir sirviendo. Cuando venga el desánimo, la tristeza, el cansancio, entonces los hermanos se puedan fortalecer por medio de la palabra y de la oración para tener mayor crecimiento espiritual en la vida de ellos. Oramos, Señor, por cada pastor que viene a predicar aquí a San Ramón cada domingo. Oramos por el pastor Marvin también. Los pastores que venimos los domingos tengamos un viaje bien tranquilo para llegar hasta aquí, luego a casita, y traigamos una palabra que pueda ser de alimento espiritual para los hermanos. Y los martes que el pastor está compartiendo, Señor, esos estudios para vida cristiana puedan ser, Señor amado, de mucha edificación para que la iglesia lleve mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios.